Bienvenidos a esta cita con la historia, esta cita con tres escritores de novela histórica que se han prestado a que entremos en sus casas y le conozcamos unos poquitos más. Y bueno, pues vamos a intentar que esta entrevista pues no sea solamente una entrevista demasiado seria y demasiado lenta, ¿no? Sino que aparte de conocer pues partes importantes de lo que sería la forma que tienen de escribir, de documentarse, etcétera, etcétera, y hablar de cómo son las formas que tienen ellos cada uno de ellos de escribir sus novelas, pues también conocerlos un poco más a nivel personal, acercarnos un poco más a lo que es la vida de un escritor, ¿vale? Os voy a ir presentando, vamos a empezar por las dos señoritas, bueno, señoras. Comenzamos con Mireia Jiménez Higón, que nos cuente un poco desde dónde nos habla, para que la tengamos localizado por si estamos cerca, ir a visitarla cuando podamos salir y tomar una cerveza con ella, y luego continuaremos con otros. Dinos, Mireia, ¿desde dónde hablas con nosotros? Bueno, pues yo estoy en Liria. Bueno, primero hola a todos, por cierto. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, pues yo estoy en un pueblecito de Valencia que se llama Liria, pero estoy en la zona rural, en la zona de urbanizaciones y bueno, como comenté antes, estaba en la zona en la que yo vivo, no llega ni siquiera el correo, con lo cual estoy totalmente aislada del mundo y bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Lo de los aplausos en los balcones, pues como que no lo disfruto mucho, pero bueno, sí que es verdad que el aire que yo respiro no lo cambio ahora mismo por nada. Verónica, tú no estás muy lejos de Verónica Martínez Amat. Tú no estás muy lejos de Mireia. Casi os asomáis por la ventana y os podéis ver, ¿no? Dinos desde dónde hablas. Hola, buenas tardes a todos. Yo os hablo desde Petrel, en la provincia de Alicante, por lo tanto no estoy muy lejos de Mireia. Y bueno, aquí estamos siguiendo el encierro este que nos ha tocado vivir, por desgracia. Y bueno, pasándolo lo mejor que se puede y encantada de estar aquí esta tarde. Juan, tú, sin embargo, sí que estás un poco lejos de ellas. Cuéntanos desde dónde nos hablas. Sí, yo estoy lejos de la ciudad de la música, de Mireia, ¿no? Sí, yo estoy en un pueblecito cercano a Madrid, a 25 kilómetros de Madrid, y desde esa ventana que veis detrás, pues se ve lo que es toda la Sierra de Guadarrama, la Boda del Mundo, Puerto de Navacerrada. No hay nieve, pero la verdad es que hace bastante frío. Pero bueno, aguantando un poquito el chaparrón este tan desagradable y tan horrendo que tenemos encima, ¿no? Pero bueno, lo mejor que se puede, lo mejor que se puede, ¿no? Bueno, tengo la suerte bueno, me faltaría, por ejemplo, a lo mejor Santiago Posteguillo para la entrevista, para empezar, pues de la época más lejana de la historia, según escribís. Yo tengo la suerte de haber leído todos vuestros libros. Y bueno, pues vamos a comenzar, por ejemplo, con Verónica Martínez Amat. Primero que nos hables de las novelas históricas que tienes publicadas, un poco la hipnosis de qué va y luego ya entraremos más en profundidad. Bueno, pues mi primera novela la escribí en 2011, es El paso de los españoles y está ambientada en el siglo XVIII, cuando Felipe V envió tropas españolas a Escocia para aliarse con los escoceses y desde ahí invadir Inglaterra. El grueso de las tropas, como siempre nos ha pasado en la historia, no llegó por culpa de las tormentas, pero sí un pequeño contingente de soldados. Y bueno, lo que allí vivieron, este grupito de soldados del Regimiento Galicia que llegó, es lo que cuento en esta novela.
Luego tengo El secreto de Loarre, novela con la que gané el primer premio de novela Castillo de Loarre. Está ambientada en la Edad Media. No sé si conocéis el Castillo de Loarre, pero es un castillo precioso, uno de los mejores conservados, no, el mejor conservado, el mejor castillo románico conservado de Europa. Y bueno, está ambientada en la Edad Media, como he dicho, y trata un poco de un secreto que hay que buscar entre las murallas del castillo. Y por último, mi tercera novela histórica es Mirada de gato. Está ambientada en la Edad Media, cuando Jaime I vino a Valencia a recuperar la ciudad para los reinos cristianos. Y sobre todo la participación de los soldados almogávares en este. Ya está. Esas son tus novelas históricas. Sí. Por orden en el tiempo, la siguiente sería Mireia Jiménez, que nos va a hablar también de su novela histórica y de su última novela, que no es histórica propiamente dicha, pero bueno, entraría dentro del género a lo mejor también. Bueno, pues la novela histórica que comentas es la de Madrid 1808, Las armas al pueblo. Es una novela corta, es una novelita que ya, bueno, que ha tenido un largo recorrido. Y bueno, lo que me gusta de esta novela, aparte de que parece que, pues, que a la gente le ha ido gustando y demás, a pesar de que no es demasiado larga, es que es una serie de relatos que están entrelazados entre ellos, de tal forma que el protagonista de un relato es un personaje de pasada del relato anterior. Y lo que hice en ese libro, pues simplemente quise contar cómo era, ya no es lo que sucedió el 12 de mayo, porque está hiper mega explotado, sino, digamos, en los albores, en 2 días antes y las consecuencias inmediatas. Y luego el viaje que se convirtió en leyenda, que es el último libro que he sacado. Ese libro está a mitad camino entre la novela histórica y no, porque digamos que la parte histórica está dentro, metida de las leyendas que van recorriendo un camino que la protagonista tiene que realizar para averiguar un misterio. Y evidentemente pues esas leyendas, para poderlas redactar y escribir y demás, pues todas ellas tienen un germen real, histórico, y a raíz de ahí pues se han ido creando y por eso decimos que están a mitad camino, porque hay especialistas que sí que consideran la leyenda dentro de la novela histórica y hay especialistas que creen que se separa demasiado para poderlo incluir ahí. Juan, tú en el tiempo eres el último, eres el más moderno de los escritores de novela histórica que tenemos hoy en parrilla. Cuéntanos sobre tu novela. Bueno, pues la novela que yo he escrito, que es La fuerza de los vencidos, bueno, ya tenéis. La fuerza de los vencidos, en principio nació con la intención de ser una trilogía, ¿no? Pero a medida que iba escribiendo, se iban incorporando los personajes y todo, al final ha salido, como muy bien sabes tú, una novela de 900 y pico páginas. Bueno, pues porque comienza el viaje un 18 de julio de 1936, fecha histórica, y acaba casi el año 60. Entonces, bueno, se van incorporando personajes y sobre todo la idea es un poco plasmar un poco la cotidianidad del día a día, lo que era en Madrid, sobre todo en Madrid, la guerra civil. Otros personajes se van incorporando y descubrir algo que no se había escrito hasta ahora, ¿no? Y bueno, es una verdad sobre el famoso tema del oro de Moscú. Ahí lo dejo, ¿no? Luego hablamos sobre el oro de Moscú. Vamos a volver con Verónica. Verónica Martínez Amat, desde que yo la descubrí, me la encontré por estos lares de las novelas históricas, me sorprendió porque siempre busca escribir sus novelas sobre hechos poco conocidos de la historia. De hecho, El paso de los españoles, aunque hace poco ha sacado alguien más una novela, es la única escritora que ha escrito sobre este hecho.
además de, bueno, Carlos Canales escribió algún artículo sobre el tema, pero es raro encontrar documentación sobre estos hechos. De hecho, incluso tiene una anécdota que espero que ahora nos la cuente, y a mí me gustaría saber cómo es que la da por escribir pues estas cosas que ya casi que mucha gente desconoce de la historia de España y que se la encuentra de repente, y por qué siempre escribe sobre pues hechos poco conocidos de la historia. Bueno, yo soy una apasionada de la historia, sobre todo de la historia de España y sobre todo de esos rinconcitos desconocidos que me voy encontrando a lo largo de mi periplo como escritora, digamos, y, y que me llaman mucho la atención y creo que merecen, que se han obviado en los libros de historia y a veces no entiendo el porqué, y creo que merecen tener su rincón en este mundo. Y bueno, pues el paso de los españoles, ese hecho histórico que se obvió en los libros de historia, yo creo que debería de haber estado reflejado porque fue un hecho bastante curioso. Y, y para encontrar documentación, la verdad es que me costó mucho. Estuve año y medio investigando, buscando. Tuve que recurrir a los clanes que aún perduran en Escocia para un poco para documentarme. Y bueno, encontré también muchas contradicciones y la anécdota a la que te referías es que en la primera, cuando yo la publiqué en 2011, yo toda la documentación que encontraba, o casi toda, hablaba de que los soldados que habían llegado a Escocia eran de la infantería de marina. Yo así lo publiqué y al año y poco de haberlo publicado me escribió un sargento del regimiento Galicia que estaba dedicado a los archivos del regimiento y me dijo, no os he equivocado, fue el regimiento Galicia el que estuvo allí. Entonces pues me puse a investigar otra vez y era cierto, fue el regimiento Galicia. Por lo tanto, cuando volví digamos, a sacar la segunda edición revisada de la novela, pues rectifiqué el hecho. La verdad es que es una anécdota curiosa. Mireia, tú no escribes sobre un hecho de la historia de España que sobre todo en Madrid pues se ha escrito mucho sobre él, pero tienes una forma de contarlo desde unos personajes pues muy familiares y de una forma muy real. ¿Cómo es que decidiste escribir sobre este hecho? Bueno, pues me pasa parecido a Verónica, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, de hecho en casa es una asignatura más que explotada. Entonces, bueno, pues el hecho de tomar como partida a Madrid es por el simple hecho de que a mí ya de por sí la Guerra de Independencia Española es un episodio nacional que me gusta muchísimo. Lo he estudiado durante muchísimos años y aún sigo investigando sobre él y demás. Y bueno, y la razón principal de escribir el libro este de Madrid no fue otra cosa que una serie de circunstancias. En un primer momento fue porque, bueno, pues todo empieza con un concurso de relatos donde se pedía, los requisitos era que autoras tenían que escribir un relato sobre mujeres, da igual que fuese ficticio que no. Total, que yo escribí uno basado en el levantamiento, bueno, pues gustó y demás, y una vez regresaron los derechos a mí después del concurso, pues me dijeron de ampliarlo, pero a mí ampliar el relato no me parecía muy adecuado porque ya, o sea, ya tenía su principio, su final y era un relato. Hacer de un relato una novela me parece una salvajada. Entonces lo que hice fue hacer otros relatos. De ahí salió un panfletillo, más o menos, pequeñín, y ese panfletillo pues, me fue abriendo muchas puertas hasta el punto de llegar a hacer pues una serie de ponencias y demás en los museos de historia y cultura militar, y a raíz de ahí
lo cogió una editorial pequeña. La editorial esta quebró porque el tema de las editoriales pequeñas es muy complicado para seguir adelante, y entonces ya que lo iba a autopublicar yo, pues ya lo amplié lo suficiente para que pudiese catalogarse como noveleta. Y bueno, y el hecho de que fuese ese episodio en concreto es porque a mí me une mucho hacia la artillería española, y uno de los grandes héroes de la artillería son precisamente Daoíz y Velarde. Y de ahí pues fue, digamos, repito, el germen para realizar la noveleta. Bueno, Juan no ha escrito una novela, Juan ha escrito 4 novelas en una, porque es una novela de 900 páginas. Yo me la he leído y no te aburre para nada la novela, ¿eh? Te duelen los brazos, pero no te aburre. Y sé que le ha costado mucho tiempo escribirla. Y bueno, quería saber por qué te dio por escribir esta historia, que nos cuentes cuál fue tu aliciente para ponerte a escribir esta historia. Bueno, pues la verdad es que esto fue porque mi suegro, pues ya falleció hace años, hace mucho tiempo esto, estamos hablando del año 80 y pocos. Y murió en el 88, pero en el 76 mi suegro había ido a México antes de la guerra. O sea, él no fue como exiliado, era jugador de la selección española de fútbol. Y en uno de los viajes que hizo, pues pasó por Cuba, pasó por México, vio México, le gustó, se quedó en México. Y un día, pues unos años antes de morir, 2 o 3 años antes de morir, ya el hombre ya mayor, pues le animé un poco a que escribiera un poco su vida, ¿no? Y a los pocos días me dio 18 folios, cuales tengo guardados, como un empaño de lo que fue un poco su vida, ¿no? En México, en España, en aquellos con muchos años, ¿no? Sobre todo se centraba un poco en los años 40, años 30. Y bueno, de ahí empezó a salir, yo hablé mucho con él, seguí tomando notas, y bueno, pues ahí se quedó guardado, se quedó guardadito. Y ya ha pasado el tiempo, yo ahora que estoy jubilado no tengo tiempo porque durante muchos años, ¿sabes? Ya me dediqué a trabajar en el mundo financiero, ¿no? En banca, muchos años. Entonces, pues no tenía ni tiempo ni posibilidades de escribir. Y bueno, pues de ahí salió toda la historia. Además, el mundo es un pañuelo, y dentro de esta historia, que hay como 4 historias o 5 juntas dentro del libro, pues se han ido juntando otros personajes que yo también conocía. Como digo, el mundo es un pañuelo, como unas tías mías, mi propia hermana, mis padres, mis abuelos, mi suegro, todos se han ido juntando y ha convenido una novela evidentemente densa, bastante densa, y que el hilo conductor al final, pues había que buscar uno, pues es el hilo de Moscú, el oro de Moscú, perdón, y donde se descubre otra verdad, una verdad que nadie ha escrito y que yo la creo, es la verdad que mi suegro escribió porque él la vivió en primera persona, y yo he tardado 3 años en escribirla porque, bueno, pues que hay que ver los escenarios reales, hay que hablar con mucha gente, hay que documentarse mucho y ver que todo lo que me están contando la gente lo decía de verdad, era cierto, ¿no? La gente no te cuenta cosas. Aparte que luego me he documentado mucho en el Servicio Histórico Militar y en el Servicio de Publicación del Ministerio de Defensa, en el cual, pues, bueno, todo el mundo tiene acceso, ¿no? Pero yo tengo ahí muy buenos amigos y por eso, bueno, ha sido un proceso largo. Pero la verdad es que muy satisfactorio, ¿no? Porque han sido 3 años muy laboriosos, pero muy gratos. De la parte a lo mejor más complicada que hay para escribir novela histórica, que es la parte de la documentación, quería que nos hablarais ahora. Pero también quería que me hablarais a la hora de escribirla, no solamente la parte de la documentación, sino cuando ya creáis el personaje, empezáis a crear la historia, los problemas que os encontráis, por ejemplo, con el presentismo, etcétera, etcétera. Verónica, cuéntanos cómo te documentas, que me imagino que no será la Wikipedia, y coméntanos un poco cuáles son esas dificultades que encontráis los escritores a la hora de intentar hacer la novela histórica perfecta en la que no salga un reloj de romano. Bueno, pues yo, de hecho, para escribir, decidí hacer un máster en investigación histórica precisamente para saber todas las herramientas y mecanismos que había para poder documentarlo.
Entonces, bueno, aparte de recurrir a bibliografía, archivos, revistas especializadas, etcétera, pues voy buscando todos los, yo me lo, vamos a ver, me busco todas las cosas relacionadas con el hecho histórico que quiero escribir y de ahí ya voy montando lo que es lo que es la trama histórica de la novela. Luego está el escribir la parte de ficción y evitar, como has dicho, el presentismo histórico. Es pensar como pensarían en aquella época, es intentar no hablar como se habla hoy en día, no usar expresiones de hoy en día. Yo vivo mucho mis novelas, yo cuando estoy escribiendo una novela prácticamente, si viene de la Edad Media, prácticamente es como si estuviera yo viviendo en la Edad Media y a veces hasta estoy hablando y se me escapan expresiones de que podrían ser de aquella época. Y eso es muy importante, creo que es muy importante el evitar el presentismo histórico en las novelas porque si no se pierde la calidad de la novela, se pierde el sentido. O sea, que tú tienes presentismo en tu vida real. Cuando quedas con los amigos a tomar cervezas, los llamas de vos y te cagas en bríos y cosas así, ¿no? Bueno, Mireia, cuéntanos, Mireia, ¿cómo te documentas tú? Yo sé que tienes un arma secreta también. Y ¿cuáles son los problemas que te encuentras a la hora de escribir propiamente dicha la historia que cuentas en la novela? Bueno, pues yo, en cuanto a documentación e investigación, es básicamente lo que ha dicho Vero, es que no hay mucho más que añadir. Y el arma secreta es que sí que es verdad que como mi marido está haciendo el doctorado en historia, pues normalmente si la parte que estoy investigando está dentro del ámbito que él está trabajando, pues es tan fácil como decirle, oye, ¿esto es así o no era así o qué pasa o qué deja de pasar? Eso cuando tengo alguna duda muy puntual, porque en cuanto a la investigación y demás, para realizar la novela, eso lo tengo que hacer, bueno, tengo que hacer yo por mi cuenta y riesgo, porque si no. Y entonces ese es digamos, el arma secreta en caso de que tenga alguna duda. Además, es que él es medievalista y yo soy más contemporánea. Entonces, pues bueno, aún así, en el tema, por ejemplo, del lenguaje, a mí me pasa justo lo contrario, ¿no? Cuando empiezo a escribir, sobre todo el tema en este caso ha sido sobre todo en el tema de las leyendas, porque el de Martín 1808 está más cercano, y aún así hay que tener mucho cuidado con las expresiones y con los usos que se le da y sobre todo también con las acciones de los personajes y cómo afrontan una situación depende de la época. Entonces, pues bueno, y en cuanto al lenguaje, sobre todo en las leyendas que son las que más lejanas están en el tiempo, a mí me pasa muy parecido a lo que dice Vero, sobre todo en este libro que iba haciendo saltos en el tiempo. En lugar de hacer presentismo, lo que hacía era antiguismo, vamos, porque cogía y cuando estaba, claro, decía, estoy muy acostumbrada a utilizar ese lenguaje a la hora de escribir, y cuando tenía que escribir la época actual, me salían muchísimas expresiones y muchísimas palabras que a día de hoy no se utilizaban. Bueno, no se utilizaban, no se utilizan. Entonces, ese es mi problema cuando trato de escribir la parte actual de la novela, porque no me sale. Entonces, me cuesta muchísimo más. Juan, me imagino que tú llevas muy mal, porque yo sé cómo escribes tú. Tú escribes siempre desde el Café Gijón de Madrid, te pones en esa ventanita que luego transmites en tu página de escritor de Facebook, ya no solamente relatos históricos, sino relatos sobre varias cosas, y casi siempre son relatos que te vienen a la cabeza en ese descanso un poco de escribir la novela y de mirar hacia Madrid. Eres un enamorado de Madrid,
Y has escrito una novela en la que yo sé, porque además conozco a personajes que salen en tu novela, y eso. ¿Cómo ha sido la reacción de los propios personajes que hayan podido leer la novela o cercanos a ellos? Bueno, pues la verdad es que tú conoces a alguno que otro, sí, la verdad es que sí. Y bueno, la relación ha sido muy buena. De hecho, uno de los personajes, hablé el otro día con ella, es una tía mía, que vive todavía, que era niña, era bastante niña, ¿no? El año 38, 37. Y la verdad es que, evidentemente, siendo un personaje un poco, pues te llega, sale muy poquito en la novela. Pues, hago la pie ahí, se la nombra, estaba en un pasillo, en una casa, en un momento dado. Pero la verdad es que, bueno, lo que crea es mucha controversia. La verdad es que esta novela lo que sí crea en mucha gente es mucha controversia, ¿no? Porque hay que andar con mucho cuidado, porque estamos hablando de un tema pues que todavía levanta muchas pasiones, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso en lo que uno escribe, ¿no? Sobre todo, ya te digo, cuando hablas del Madrid del 36, no sé, del 24 de julio del 36, lo que estaba ocurriendo en Madrid, pues hay que andar con mucho cuidado, porque todavía, el año 2020, pues no te puedes ni caer ni una pizca ni a izquierda ni a derecha, nunca mejor dicho, para no tener lío. Y con todo y eso, pues hay mucha controversia con esto, que también está bien, porque la novela histórica debe crear esto, controversia, duda en el lector, ¿no? Y ofrecerle otra verdad, ¿no? Para que él vea otro prisma, o desde otro prisma, lo que te estás ofreciendo, ¿no? Que parece ser que se cree que ya todo el mundo sabe ya la única verdad de este hecho, por supuesto, 1000 veces escrito, pero no es así. No es así. Yo curiosamente, bueno, casi todos los que hemos leído novela histórica, muchos hemos leído sobre la guerra civil. Sabemos además, pues que es como dices tú, un tema que abre heridas y que muchas veces abre heridas de personas que van demasiado lejos. Yo sé que tienes problemas a veces con los comentarios en tu página y algunos se van y se retan a duelo mortal en tu casa, ¿no? Que me hace mucha gracia, en tu propia página, ¿no? Yo he descubierto en tu novela, cosa que a lo mejor en otras no me ha llegado tanto, cómo era la auténtica realidad de la vida en Madrid, ¿no? Con la historia de tus personajes, además personajes que como tú propiamente dices los has conocido, una tía tuya, ¿nos podrías desvelar un trocito, una escena de lo que cuentas que a lo mejor no hayas leído en ningún libro sobre la Guerra Civil Española? Bueno, pues una escena que hay un buen amigo nuestro que la comentó, tú sabes, como Lamento desde el vientre del horror, buen querido, buen amigo, escritor y poeta. Bueno, pues una escena es, pues, el libro, sí, como tú muy bien dices, está presentado en escenas, no en capítulos. Bueno, porque pensé que era mucho más asequible para el lector y más fácil de no complicarse. Además, puedes ir, en algunos casos en el libro, puedes ir a una escena y volver a 200 páginas más atrás, o sea, no pasaría nada. Pues os cuento una, es muy rápida. En noviembre del 36 fue uno de los primeros bombardeos sobre Madrid. Un señor durmiendo debajo de los soportales de la Plaza Mayor, casi no nevando, porque ese día estaba el sol medio, digo, el cielo medio descubierto. Bueno, pues decide que ya no tiene miedo, ¿no? A su familia ha muerto bajo las bombas en su domicilio unos días antes, él se encuentra solo, no tiene más que una manta y un libro en su poder, un Quijote, en esencia es un Quijote lo que lleva en la mano. Huye y lo que ve es lo cotidiano que ocurría detrás de un bombardero eran los pequeños saqueos que había o las pequeñas venganzas que había contra los que se creían de derechas en aquellos momentos en Madrid, también ocurría en el bando contrario, y se describe un poquito en lo que son en 8 páginas, lo que este hombre ve como una señora muerta por haberse equivocado en salir a destiempo en pleno bombardeo, pues 4 chavales de 15 años o 16 años por la roba lo poco que llevan en el bolso. Y él cuando llega a la Gran Vía, un poco horrorizado de lo que está viendo, pues ve que están repartiendo unas cartillas, unos carnets de racionamiento, que entonces no había cartillas de racionamiento todavía, eso fue posterior cuando vino Franco. Pues se queda el hombre en la cola y de pronto se ve que le cogen, le tiran el latillo con la manta del libro, lo montan en un camión, lo llevan al frente a, nada, 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo llevan al frente
de la ciudad universitaria, no sabe ni le dan un fusil y cuando se quiere dar cuenta levanta la cabeza y lo vuela la cabeza a una bala franquista, ¿no? Bueno, esto es un hecho cotidiano lo que ocurría allí, ¿no? La muerte de un catedrático de universidad por no saber dónde se encontraba, ¿no? Esto es lo que hay que contar muchas veces en la novela histórica, ¿no? Hay que contar la cotidianidad, ¿no? Presentar lo cotidiano de la época, ¿no? Yo creo que es muy importante que sepamos cómo se comía, cómo se fumaba, cómo se huía. Yo tengo mucha más ventaja que... Hombre, la verdad es que muchos personajes, tanto reales como ficticios, que los escritores de novela histórica creáis, son los que en realidad consiguen que el lector nos metamos, pues como decía Verónica, a vivir en esa época y ese momento, que yo creo que es lo que en realidad buscamos los lectores de novela histórica. Verónica tiene una habilidad escribiendo que, además de ser una novela histórica, también parece una novela de aventuras. O sea, sus personajes se meten en unos líos y en unas situaciones a veces bastante complicadas. Si nos quieres contar alguna escena de tu libro, de cualquiera de ellos, que te venga ahora a la cabeza para ponernos un poco en cómo que has creado eso, que muchas veces, incluso a mí, cuando los he leído, me han parecido escenas propias de una película de cine. Bueno, pues por ejemplo, en Mirada de gato hay una escena que, según se cuenta en algún libro, pasó unos años después y pasó en Francia o en Italia, ahora mismo no lo recuerdo, no lo tengo delante, no me acuerdo, pero que yo la adapté al libro. Y es un duelo entre un caballero, imaginaos un caballero de la época, con la armadura, con su corcel, con la lanza, el yelmo, y un almogávar, que era todo lo contrario. Los almogávares simplemente vestían pieles, iban con abarcas, que era una especie de sandalias de la época, y solo tenían un cuchillo grande y una lanza corta, que se llamaba poltel, perdón, azcona, y enfrente uno del otro, en un perímetro acotado. ¿Quién ganaría en ese duelo? No nos cuentes el final. No te cuento el final, pero esa es una de las cosas que pongo en Mirada de gato. No sabía yo que había sido un hecho real. Mira de lo que se entera uno en estas conversaciones a veces. Pues real, al 100% no se sabe que sea, pero sí que lo cuentan de unos años posteriores, porque los almogávares luego siguieron su ruta hacia Bizancio, pasaron por Italia, por Francia, y es algo que se cuenta. Vale. Mireia, yo soy madrileño de pura cepa, vivo en Madrid y tu libro me ha puesto a veces en situaciones muy cotidianas, como decía Juan, que me han puesto los pelos de punta. Cuéntanos, si puedes, una escena chiquitita también de tu libro. Pues a ver, que a mí digamos que la escena que más me gusta es la que protagoniza precisamente la chica que dio comienzo al libro. Y es porque ella pues, es una chica joven, su marido es oficial de artillería, con lo cual en cuanto ha visto el percal directamente se ha puesto el uniforme y se va directo a Monteleón. Y bueno, ella tiene un hijo pequeñito y ve en su propia calle cómo pasa un grupo de franceses y se cargan a un grupo entero de españoles pues, que estaban ahí preparados para salir a entrar dentro del movimiento este que se estaba haciendo y que nadie tenía muy claro cómo iba a ser, cómo iba a suceder y por supuesto la organización nula. Entonces ella decide que tiene que salir de ahí y no sabe qué hacer, está muy perdida, no tiene muy claro lo que está pasando ni lo que deja de pasar, entonces pues huye.
hacia la casa de sus padres, deja allí al chiquillo y entonces pues en ese momento empieza a pensar y a decidir que realmente que debe hacer, si tiene que estarse quieta, si no, si tiene que salir y luchar con el resto de la gente que está en la calle. Y al final decide, pues, decide eso, decide salir. Y entonces la escena que a mí me gusta es precisamente cuando se une a un grupo que está liderado por un hombre que parece que ha sido militar, no se sabe seguro, pero por su forma de actuar y de liderar a la gente, pues parece que el uniforme lo ha vestido. Y entonces cuando están preparados, han hecho una barricada con mobiliario de la calle, con lo que han podido, están allí pendientes y entonces a mí me gusta esa escena porque ella empieza a mirar a la gente que tiene a su alrededor y a describirla y entre ellos pues pues eso, hay otra mujer, hay un chaval que tendrá como muchísimo 14 años, hay un hombre mayor, hay, pues eso, hay una serie de personas totalmente diferentes entre sí que están dispuestas a darlo todo pues simplemente por salvar a su familia que se ha quedado en casa. La verdad que tu novela es una novela muy corta, pero llenísima de acción. Es una novela que no te da respiro. Una novela que página a página casi vas matando y manchándote de sangre. Juan, cambiemos un poco de tercio, vamos a hablar un poco de, bueno, los tres, yo sé que los tres os dedicáis exclusivamente a escribir, que habéis tomado esa decisión, habéis dejado otra serie de cosas por decidiros a ser escritores y abriros un hueco en esta industria editorial que la verdad es que no es la que esté muy bollante. Cuéntanos un poco cómo ves tu futuro como escritor y cómo has llegado un poco hasta aquí. Bueno, yo el futuro como escritor no tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. Yo voy a seguir escribiendo sobre lo que me gusta, ¿no? Realmente lo que me gusta. Y realmente lo que me gusta es la historia de España del siglo XX, básicamente, fundamentalmente ahí, ¿no? Y no escribo, digo, sobre el siglo XVI, o el siglo XVII, que es una maravilla, el siglo de oro, más atrás. Yo admiro a Verónica o a Mireia, ¿no? Que son capaces de hacer eso. Yo sería incapaz. Digo, sería incapaz porque lo tengo que tener como más cerca, ¿no? Me gusta hablar como he hecho con este libro, ¿no? Con los herederos de los personajes, o hijos, o nietos, y poderlo tener más cerca para no tener, por ejemplo, el problema del presentismo, ¿no? Y yo ahí, pues no, como te digo, las admiro mucho. Vaya por delante. Pues no sé qué va a pasar. Yo sé que voy a seguir escribiendo sobre España y sobre el siglo XX de España, que creo, a mí me apasiona mucho. La guerra española creo que para mí fue algo como muchísimo más importante de lo que se ha dicho en los miles de libros de historia que se han escrito. Todavía no se ha contado, está por contarse muchas de las verdades que ocurrieron. De hecho, yo estoy escribiendo el segundo libro sobre otra verdad, porque si me gusta hacer algo es descubrir cosas nuevas que no se hayan escrito, por si no, bueno, ahí están los libros de historia, ¿no? Y como dices, pues no sé qué va a pasar, no tengo ni la más remota idea. En cualquier caso, es gratificante escribir. Hay dos cosas en la vida que para mí son básicas e importantes, además de la familia, que es la música, que es el lenguaje universal, y que es la escritura. Ahora tengo tiempo de hacerlo. La industria editorial pues será como otras industrias que yo he estado, que son durísimas, ¿no? Como, ya te digo, el mundo financiero, es un mundo durísimo, despiadado, y se sale adelante, ¿no? Bueno, pues esto es como todo, pues mucho trabajo, un poquito de talento y que los lectores así lo digan, ¿no? Yo creo que sobre todo trabajo, esfuerzo y trabajo. Y así se llega a conseguir las metas, no hay otra. Independientemente de mayor o menor suerte, que también es importante. Verónica, en tu caso también pues has decidido que ser escritora es tu profesión, una profesión muy difícil, según está ahora mismo la industria editorial. Y pues no sé si quieres contarnos algo de cómo lo estás haciendo, si tienes alguna queja de cómo está este mundo, y bueno, tu opinión a nivel general. Bueno, yo
vivo para escribir, o no sé cómo definirlo. Yo desde que era muy pequeña, yo supe que los libros eran mi vida y así ha sido. Y ya comencé a escribir con 15 años, aunque antes ya había hecho mis pinitos un poco más pequeña, pero... Y decidí dedicarme a esto porque es que es mi vida, ya lo digo. Y bueno, yo sé que hoy en día es muy complicado. Yo todos mis esfuerzos, todos mis estudios, todo lo que hago hoy en día está encaminado a mi profesión, que es escribir. Y, y bueno, hoy en día está muy complicado que una editorial grande se fije en ti, hay mucha gente que escribe. Hoy en día las editoriales grandes apuestan por caballo ganador, es decir, gente o muy conocida ya o muy mediática. Y quieras que no, pues se hace complicado. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza y sigo hacia adelante y lo que tenga que venir vendrá. Mireia, en tu caso, posiblemente te estés arrepintiendo, según los acontecimientos, de a lo mejor haber dejado tu trabajo de hace 3, 4 meses nada más, y que ahora mismo estoy seguro que estás deseando por dentro, desearías no haberlo dejado. Pero también lo has dejado con la ambición de dedicarte a escribir. Cuéntanos, a mí me gustaría que lo contaras, si no quieres no, porque es una cosa personal y ahí ya no me meto, pero cuéntanos un poco cómo has dado este paso, con lo difícil que está este tema, cómo es que has dado este paso y has tomado conciencia de decir, yo quiero dedicarme a escribir y quiero ser escritora y quiero que sea mi trabajo y que me dé para 2 hogazas de pan o para hogaza y media. Bueno, pues a ver, yo voy a ir un poco por partes. El hecho me imagino yo que irá por ahí, el hecho de arrepentirme o no arrepentirme de haber dejado el trabajo en el que estaba, no es por si vendo más o menos libros, sino por el trabajo que están realizando ahora mismo esas personas. Y en ese aspecto, pues sí que, por un lado sí que me arrepiento, porque me gustaría estar ahí con ellos y pues me da un poco de cosa. Porque, bueno, pues las 2 grandes unidades en las que he estado, porque yo he sido militar durante 17 años, y las 2 grandes unidades en las que he estado son las que están ahora mismo en la calle, que son el regimiento NBQ R1 de Valencia, que es el que está descontaminando las zonas bueno, pues todas las zonas de paso, y el 3er Batallón de Intervención en Emergencias, que son los que están montando los hospitales de campaña y los que están también ayudando a desinfectar las calles y todo eso. Entonces, pues por esa parte sí que me arrepiento un poco, porque he vivido pues con ellos he vivido muchísimas experiencias en relación pues, a rescates de personas y ayudar, y es un trabajo que, aunque es muy pesado y difícil, la verdad es que la recompensa de ver a la gente que has ayudado simplemente sonreírte, darte las gracias o aplaudirte cuando te vas con los vehículos, pues la verdad es que te llenaba muchísimo, ¿no? Inflabas los pulmones ahí y te hacía muchísima ilusión. La razón precisamente de dejarlo es porque no es un trabajo en el que estaba yo sola, sino que mi marido también. ¿Qué pasa con esto? Pues que una vez hijos la cosa se complica. No podemos estar los dos en la calle, no podemos estar los dos ayudando y a la vez cuidando de los niños. Es algo que uno de los dos tiene que decidir, y en vista de que él realmente quiere enfocarse a ser historiador y es algo que puede compaginar perfectamente con el trabajo, pues decidimos que yo, que me quería dedicar a la escritura y demás, pues que fuese yo quien lo dejara y me ocupara un poco más de la familia y de la casa y me dedicara ya en exclusiva a escribir. Cosa que en su momento me hizo muchísima ilusión, pero como bien dices, pues ahora me da un poco de pena haberlo hecho. Pero vamos, es algo que realmente me da un poco de pena haberlo hecho ahora,
pero es cierto que igual que he ido a inundaciones a buscar a gente que había sido vencidas por la corriente, o habíamos ido a las nevadas, o habíamos ido a apagar incendios, incluso a los terremotos de Murcia, es algo que pasará, y si no lo dejaba ahora lo iba a dejar en el futuro. O sea que realmente me da pena por eso, pero sé que iba a dejarlo en un momento u otro para dedicarme a escribir, que es lo que realmente me gusta. Bueno, yo me alegro mucho. La pregunta ha ido con mucha intención, por hacer un homenaje a tus compañeros, que yo sé que estás en contacto con ellos. He visto fotos suyas en tu perfil. Desde aquí, tú que estás más cerca de ellos, y seguramente de los 23.000, casi 24.000 miembros de este grupo, sin duda alguna, envíales un gran abrazo y un muchas gracias. Ahora vamos a pasar a algo, vamos a espiar un poco la vida de estos señores. Yo tengo la suerte de trabajar con ellos, de conocerlos bien, y entonces conozco sus secretos. Y ahora voy a sacar sus secretos. Yo sé que Juan, que bueno, ha sido financiero, pero ha sido financiero por los pelos, porque tuvo una época que podía haber sido otro tipo de, haber elegido otro tipo de trabajo. De hecho, Juan se nos va a hacer famoso, además de por escritor, seguramente por otra cosa, porque creo que va a salir en la tele dentro de poco. Cuéntanos, Juan. Bueno, yo, como antes he dicho, pues para mí hay dos cosas básicas en la vida y una de ellas es la música. El lenguaje universal de la música, pues me entró de chiquitillo, bueno, yo creo que por sangre, ¿no? En mi casa siempre se ha cantado, mi padre cantaba, mi madre, mi hermana, bueno, Soledad canta fantásticamente bien. Y, y bueno, pues de estas cosas que en aquellas épocas pues teníamos un grupo de amigos, un grupo de folk, ¿no? Lo que se llamaba en aquellos tiempos, parecido a lo que era Nuestro Pequeño Mundo, Mocedades, algo así. Y bueno, me dio por intervenir en un concurso de la gente joven, luego la gran ocasión. No lo gané, pero sí me ofreció la televisión española, me ofreció una beca de estudios de bel canto en la Scala de Milán. Por razones familiares no pude hacerlo. Siempre, bueno, pues uno, ya, se tomó la decisión, no se pudo hacer, porque, bueno, mi padre estaba muy enfermo, yo no podría marchar de Madrid, no podría marchar a Italia, porque además no era una cosa de 2 o 3 meses, era una cosa de años. Y bueno, pues yo tenía una voz de bajo, entonces mucho más potente que hoy, y bueno, pues pedían esa voz, en ese momento pedían la voz, había puesto tenor, mucho más. Hubiera sido una maravilla, pero bueno. Y ahora, pues lo que dices tú de los alguien en televisión es que el año pasado, ahora está parado evidentemente el asunto, pues mi hijo me grabó, haciendo un poco el tonto, unas canciones y las mandó a La Voz Senior y bueno, pues me llamaron para decirme que me habían seleccionado para ir. Pero claro, como todo está parado, ya veremos, no tengo ni la más remota idea de para cuándo será o cuándo dejará de ser. Oye, yo animado, porque si hay que hacer estas cosas, todo lo que sea esto siempre es agradable y es, bueno, te da vidilla, ¿no? Y hay que hacerlo, siempre. Bueno, ahora vamos a descubrir la trastienda de Verónica. A Verónica también le gusta la música. No la misma música que a Juan, no la misma música que a Juan. Además que yo la reto que después de esta entrevista pues busque alguna fotografía de esos momentos y se atreva a ponerla. Yo sé que ella es muy tímida. Y bueno, pues cuéntanos, Verónica, ¿qué tipo de música es la que te gusta a ti? Bueno, pues a mí me gusta el heavy metal y durante muchos años estuve tocando en varios grupos, tocaba el bajo, sobre todo en un grupo que éramos todos chicas y hacíamos así música pues rockera, potente. Y ahora buscar una foto, no sé dónde las tendré, pero la buscaré. Prométenos que vas a subir una foto a tu página de escritora tocando bajo en alguna actuación o en algún ensayo, en lo que sea, y que además la vas a compartir en el grupo de novela histórica. Habrá que pedir permiso a los administradores porque es un caso excepcional. Espero que nos lo den. Mireia, Si la encuentro, porque en aquella época no había móviles aún, si la encuentro le hago una foto y la subo. La escaneamos de alguna forma. Mireia, yo también sé que Mireia tiene otro tipo de aficiones, además de la de escribir, aficiones que sé que además le está yendo muy bien,
y que espero además que todos te sigamos. Cuéntanos, Mireia. Pues las otras aficiones supongo que son que este tema de manualidades, que es sobre todo el scrap, que es una scrap y cartonería, que es una forma pues, de hacer álbumes y una especie de álbumes de fotos y cosas así. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, mira, una de las cosas es este armariete, eso también que lo hemos hecho. Pero bueno, y ahora sí que estoy haciendo algo a contrarreloj, que es un cuento hecho a mano y no manuscrito, sino haciendo el papel cosido y todo eso a mano, porque, bueno, pues eso, mañana es el cumple del peque y como no se puede comprar absolutamente nada, ni nada de nada, pues para que tenga al menos un regalillo de Peter Pan, que le gusta mucho, y entonces pues le estoy haciendo un cuento hecho a mano con pop-ups y con cosas que se abren y que se cierran y con zonas secretas y tonterías de esas, pues por lo menos. Luego, junto con que eres escritora, estás ayudando a muchos escritores con otra historia que no has contado. Yo sé que has comenzado justamente en el primer momento, porque ha sido comenzar y no poder seguir grabando, ¿no? Pero bueno, te vamos a poder buscar y escuchar y encontrar por las ondas. Sí, sí, no, eso, bueno, pues yo ya colaboraba en un programa de radio en Valencia, que es en Plaza Radio, en Obligaciones las Justas, y ahí pues bueno, era colaboradora, bueno, soy colaboradora, lo que pasa es que estamos en las mismas, tampoco se puede. Y ahí pues junto con una amiga hacíamos pues reseñas de novelas y demás. Yo me encargaba sobre todo de la novela histórica, fantasía épica, que más o menos, aunque no lo parezca, van cogidas de la mano, y ciencia ficción y demás, y ella pues se encargaba de otros géneros. Y gracias a eso pues me ofrecieron liderar un programa de radio que se llama Enclave Literaria, no sé por qué, alguien me lo recomendó. Y ahí pues eso, hicimos un especial por el Día de la Mujer la semana anterior y ya está. Y ese ha sido el gran triunfo del programa de radio, que Wow. alberga la esperanza de que cuando todo esto pase, pues volvamos otra vez a Seguro, Mireia, que en poco tiempo podremos escucharte en ese programa, que además sé que vas a llevar unos invitados excepcionales. Conoces a mucha gente, te tienen un gran aprecio y lo vas a conseguir. Bueno, llevamos una hora hablando. Yo sé que la calidad de vídeo no ha podido ser que salga bien en directo en el Facebook, que no se preocupe nadie, que lo vamos a subir grabado. Y bueno, pues quería que me contarais más o menos cómo se puede conseguir vuestros libros y os despidierais. Me da igual el orden, que os despidáis y luego al final me contáis cómo conseguir vuestros libros o al revés. Empezamos al revés, que hemos empezado. Vamos a empezar ahora de la época más cercana de la historia a la época más lejana. Juan. Bueno, pues yo os lo digo, para conseguir mi libro solamente se puede conseguir pues pidiéndomelo a mí por Facebook, porque bueno, todavía no está no ha salido hace mucho, como ha dicho Luis, pues ha salido hace 4 o 5 meses, entonces ni habíamos pensado todavía en el libro en electrónico ni nada de esto. Y entonces por Facebook pedímelo a mí y ya está, y yo lo envío por correo, ¿no? Veremos a ver qué pasa cuando esta auténtica batalla acabe, ¿no? Y bueno, a la hora de despedirme, pues evidentemente desear a todo el mundo lo mejor, que las desgracias que acaben ya y que esperemos que el mundo cambie. El mundo debe cambiar. Esto nos debe hacer entender que el camino que llevamos no era el correcto. Yo no sé si esto es bíblico o no es bíblico, pero al menos lo parece. Y como prueba había que verse un vídeo que hay por ahí, está pululando por ahí
del Gates del año 2015, ¿no? Que ya alertaba de lo que iba a ocurrir. Por eso, en estos momentos tan serios, mi mayor apoyo, pues, por lo que decía Mireia, ¿no? Las fuerzas que están ahí en primera línea, ¿no? Desde una cajera del supermercado hasta un militar, hasta un policía, o hasta un sanitario, por supuesto, o hasta un buen amigo mío que es médico del Ministerio de Defensa, ¿no? Y el hombre está luchando a brazo partido contra este enemigo invisible. En fin, desearlos a todos lo mejor y a todos los que están oyendo y a los que nos ven y no nos ven. Pues muchas gracias, Juan. Yo opino igual que tú, ¿eh? Vamos a seguir por ese orden del tiempo al revés de cómo lo hemos comenzado. Mireia, cuéntanos cómo podemos localizar tus libros, que es muy importante para un escritor porque suelen vivir de las ventas de sus libros. Y aprovecha y despídete también. Bueno, pues en mi caso los 3 libros en digital están en Amazon. En papel solamente está el de Madrid, que es el único que hay en papel ahora mismo en Amazon. El resto el resto me los tendrían que pedir a mí, pero bueno, tal y como están las circunstancias, aunque hay en alguna librería sí que tienen la novela, pero como están cerradas, pues tampoco podemos hacer mucho más. Así que realmente yo animo a la gente, sobre todo, a leer en digital. Si antes no leían, pues que se atrevan ahora a intentar hacerlo. Y así pues también protegemos un poquito también a los repartidores que están en prácticamente la misma situación de toda esta población que está corriendo los riesgos. Y bueno, pues para despedirme realmente casi voy a suscribir las palabras de Juan con lo mismo. En principio, pues sobre todo dar las gracias al grupo por dejarnos hacer este vídeo y presentarnos y hablar un poquito de nuestro trabajo y de la novela en general. Y luego, pues yo soy bastante optimista, la verdad. Y sí que creo que esto va a pasar antes de lo que creemos, a pesar de las 1000 historias que se cuentan en redes sociales, pero yo soy una persona que los dimes y diretes de redes sociales es algo que la verdad es que no me creo nunca en ninguna. Entonces, pues sí que veo las noticias internacionales y demás y la cosa parece que va mejor de lo que muchas otras personas un poco más alarmistas y tal nos quieren hacer ver. Sin embargo, esto está funcionando porque la gente se está concienciando de lo que hay y cuál es su responsabilidad con respecto a los demás. Por lo tanto, esto se ha repetido millones de veces, pero es que lo tenemos tan sencillo para salvar al mundo como quedarnos en casa, con lo cual más fácil no lo han podido hacer. Así que ánimo a todos, que esto pasará y por supuesto sí que, como bien ha dicho Juan, va a cambiar muchísimo la forma que teníamos de ver las cosas. Pues muchas gracias, Mireia. Verónica, cuéntanos cómo podemos conseguir tus libros y aprovecha también y despídete. Bueno, pues mis libros están en las plataformas de venta habituales, tipo Amazon, Casa del Libro, tanto en papel como en digital. También se me pueden pedir a mí a través de Facebook, aunque como ha dicho Mireia, es preferible hoy en día comprar libros en digital para no poner en peligro a repartidores, mensajeros, etcétera. O cuando ya esto pase, porque pasará, espero, pues en las tiendas de Casa del Libro se puede encontrar en alguna que otra librería. Y bueno, yo quiero dar las gracias a todo el grupo de Novela Histórica por permitirnos hacer este vídeo. Quiero mandarles muchos ánimos, que tengan paciencia. Yo creo que esto pasará tarde o temprano, no creo que se alargue en el tiempo demasiado, o eso es lo que espero. Y bueno, yo creo que es... sobre todo lo que he visto durante este tiempo ha sido la unión de mucha gente, el trabajo, el esfuerzo, y eso tiene que tener al final su recompensa. Un abrazo y ánimo. Bueno, pues ahora me toca despedirme a mí.
Sobre todo agradecer a los administradores del grupo que nos hayan dado permiso y perdonar porque la técnica no funcione o no haya funcionado como tiene que funcionar. No os preocupéis que este vídeo lo vais a ver. Agradecer a estos 3 escritores que yo tengo la suerte de conocerlos personalmente y para mí son grandísimos escritores. Recomendaros que os paséis por las páginas de escritor de Facebook de ellos y los sigáis. Los relatos de Juan os pondrán los pelos de punta. Verónica, vais a descubrir una escritora no solamente de novela histórica, sino incluso de poesía, que os va a tocar con una sensibilidad increíble. Y Mireia consigue llevarnos de viaje por toda España de leyenda en leyenda, que no es nada fácil hacerlo. Es una forma de utilizar las redes sociales en algo que nos gusta. Esperamos que volver a repetir, a lo mejor, cuando la situación de la red no esté tan colapsada, poderlo volver a repetir y de forma que podáis participar los propios miembros haciendo preguntas. De todas formas, cuando pongamos el vídeo o si ha salido parte de él o lo que sea, y hay alguna pregunta que se haya hecho en los comentarios, no os preocupéis que los escritores se van a dar una vuelta por ahí por el grupo, si no es hoy es mañana, y os irán hoy, mañana y pasado y siempre os irán contestando. Ellos son unos amantes de la historia y son unas personas que nos hacen llegar. Yo más quisiera yo saber escribir como escriben ellos para poder transmitir esos hechos históricos en este caso, siempre historia de España, que ahora mismo y en los momentos que estamos viviendo tendríamos que repasar muy despacio. La historia nos debería enseñar a no cometer los mismos errores y sin embargo yo creo que se están cometiendo los mismos errores. Quiero ser un poco crítico, por supuesto, que estoy muy agradecido a todas las personas anónimas que están luchando con esta situación y no estoy tan de acuerdo con todas, sean del bando que sean del lado que estén. Otro tipo de personas que deberían, que encima son los que a lo mejor tienen que tener más responsabilidades y que de verdad, mi opinión es que no hacen nada más que cometer fallo tras fallo. A ver si espabilan y nos solucionan este tema, porque dependemos de ellos en mucho y nos estamos librando gracias en todo a nosotros mismos. Un placer haber estado con vosotros y esperamos pues volver pronto, ¿vale? Hasta luego.